En el mundo entero, en el mes de septiembre, celebramos el mes de la Biblia. Tal vez algunos o la mayoría sabe por qué, pero tal vez otros no. En el mes de septiembre, los cristianos evangélicos de habla hispana, en el mundo entero celebramos el mes de la Biblia. ¿Por qué? Porque en este mes, hace muchos años, en el año 1569, Casiodoro de Reina terminó de traducir al español por primera vez toda la Biblia. Algunos dicen que fue el 26 de septiembre, otros dicen que fue el 28. Así que no se tiene certeza de cuál de las dos fechas, pero si se quiere es un detalle intrascendente. Lo importante es que en esta 26 o 28 de septiembre del año 1569, por primera vez dio a luz toda la Biblia traducida de los idiomas originales al español y apareció en Basilea, Suiza. ¡Qué contradicción! Podría haber aparecido en España, pero ¿saben ustedes lo que sufrió este hombre de Dios? Porque era perseguido por la Inquisición para darle muerte por el pecado, entre comillas, de traducir la palabra de Dios al español para que todo el pueblo de Dios pueda tener acceso al mensaje del Señor. Pasado 33 años, luego se tuvo que hacer una revisión, porque el lenguaje humano, el idioma, cada 25 o 30 años incorpora nuevas palabras o nuevos vocablos que se llaman los neologismos. Y hay otras palabras o vocablos que caen en desuso, se llaman los arcaísmos. Estos días, por curiosidad, estuve tratando de leer la primera Biblia, la Biblia del Oso, la que apareció en 1569, y prácticamente no se puede entender, porque a pesar de haberse escrito en español, eran otros vocablos, eran otras palabras, es muy difícil. Por eso es necesario una revisión periódica. En 1602, Cipriano de Valera produjo la primera revisión y a partir de entonces se la conoce como la versión Reina Valera. No obstante, después de muchos años se volvió a revisar y se produjo otra revisión en el año 1862. Una nueva revisión se produjo en 1909. Seguramente algunos de ustedes la leyeron. Yo alcancé a leer bastante de la 1909. Y otra, la versión que tiene la mayoría de los cristianos evangélicos, la de 1960. Luego se produce otra revisión en 1989, otra más en 1995 y otra más en 2011 y otra más, diría que la última, en el año 2015. Ahora, tener la Biblia y no saber utilizarla es como tener un aparato electrónico sofisticado y no sacarle todo el provecho. Voy a poner un ejemplo. Si uno tuviera un celular de alta gama, ¿sabés que un celular es superior a una computadora? Porque tiene de todo y para todo. Con un celular tenés para estudiar la Biblia, para enterarte de las noticias, de cualquier información. Pero usar un celular solamente para hacer llamadas o recibir llamadas, estarías desperdiciando un instrumental sofisticado de alto alcance. Tener la Biblia y no usarla, o usarla en forma muy limitada, es algo similar. Nunca vamos a saber la profundidad del contenido de la palabra de Dios, a menos que aprendamos a utilizar no diría libro, sino esta biblioteca, porque se trata de 66 libros inspirados por Dios. Así que no usar la Biblia adecuadamente, estaríamos desperdiciando todo el valor y el contenido que tiene la Biblia. Por eso hoy, con la ayuda del Señor, en forma muy sintética, vamos a ver
cómo utilizar la Biblia. ¿Cómo utilizar la Biblia? En primer lugar, la lectura de la Biblia. Esto es muy obvio porque lo primero que podemos hacer es leer la Biblia. Eso es lo más elemental que podríamos hacer. Pero es aconsejable leerla no esporádicamente, sino diariamente. Pasa lo mismo que si nosotros comemos, si almorzamos una vez por semana, cada 3 o 4 días, cada 15 días, seguramente que vamos a tener problemas con nuestra salud, ¿verdad que sí? Claro, necesitamos alimentarnos diariamente y la palabra de Dios es un alimento sólido para que nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, esté fortalecida y esté prevenida para todos los engaños que el diablo y muchas veces algunos cristianos la tuercen para su propia conveniencia. Así que la forma más elemental es leerla diariamente. Y un consejo práctico, si es posible leerla a la misma hora. ¿Por qué? Para que se haga un hábito. Cuando nosotros nos formamos un hábito argentino, por ejemplo, de tomar mate, llega la hora del mate y es que te falta algo. ¿Por qué? Porque se hizo un hábito. Entonces, lo mejor es establecer un hábito. No leer, bueno, cuando tenga tiempo. Seguramente que no va a ser un hábito y te van a pasar días sin alimentarte del poder de la palabra de Dios. Pero ahora, la tecnología moderna nos da todas las ventajas como para sacarle el máximo de provecho. Las nuevas tecnologías hacen que muchas versiones de la Biblia, en la aplicación de YouVersion, que tiene como 15 versiones de la Biblia, permite no solo leerla, sino escuchar. Hay un locutor que lee la palabra de Dios. Y yo a veces, desde casa hasta acá, que vivimos más o menos a 60 cuadras, lo tengo comprobado. Lo pongo a mi celular, lo conecto por Bluetooth al sistema de audio del auto y desde casa hasta acá es seguro que escucho 6 capítulos de cualquier parte de la Biblia. A mi regreso lo vuelvo a conectar por Bluetooth y comienzo a leer los 6 capítulos siguientes. En un viaje a la iglesia leo 12 capítulos. Eso no es un estudio minucioso, pero tengo una idea general de lo que dice las Escrituras. Porque hoy, hermanos queridos, tenemos que tener mucho cuidado porque escuchamos muchos mensajes que no son bíblicos, son ideas humanas. Y por ahí nosotros podemos absorber errores que no son inspirados por el Señor. La Biblia dice que es conveniente también oírla, escucharla. Dice que la fe viene como resultado de oír la palabra de Dios. La fe viene como consecuencia o resultado de oír la palabra de Dios. Eso está en Romanos 10:17. Así que no es para subestimar el escuchar la palabra. Además, si uno está en la casa, el sistema de la lectura va desplazando la página electrónica del celular y vas mirando con tu vista y vas escuchando. Yo te puedo asegurar por experiencia propia que esto me ha bendecido en una forma extraordinaria y te puedo aconsejar y sugerir que lo empieces a poner en práctica, leyendo diariamente, pero además escuchando la palabra que hoy en cualquier versión se la puede escuchar. Es aconsejable leer la Biblia también en varias versiones. Antiguamente había 1 o 2 versiones, pero hoy tenemos un sinfín, como 12, 15 versiones. Hermanos, yo después de leer, de estudiar la Biblia, como hace más de 50 años, hoy me encuentro con una riqueza enorme al leer un pasaje de varias versiones. Para yo exponer un tema en la iglesia, es seguro que me leo por lo menos en 10 versiones el pasaje bíblico. Y una más que otra me da luz, me da comprensión, me da entendimiento. No me quiero detener mucho,
pero tal vez un día hagamos una charla y le explico cómo se hacen las traducciones, qué diferencia hay entre una y otra, por qué algunos dicen que hay versiones que no son confiables. Yo te puedo asegurar que son personas que no conocen mucho del sistema de traducción, pero no me quiero detener en eso. Quiero aconsejarte también que si nunca leíste toda la Biblia, te aconsejo comenzar con el Nuevo Testamento. Lee todo el Nuevo Testamento y después comenzar a leer el Antiguo Testamento. En los años que llevo leyendo la Biblia, con la ayuda del Señor, Él me ha permitido leer la Biblia completa una vez por año. Y se tarda 20 minutos por día. Y en un año se la alcanza a leer completamente. Y el Señor me ayudó a leer toda la Biblia, 35 veces la Biblia completa. Y alguien pensaría que yo soy un erudito en Biblia. Te puedo asegurar que estoy en primer grado inferior, porque la Biblia es una riqueza tan grande que nunca alcanzamos a entender completamente. Vas a leer 10 años, 20, 30, 40, 50, y el mismo pasaje comienza a traerte nueva luz, porque fue inspirado por el Espíritu Santo. Y otra de las cosas que te quiero decir es que antes de leer la Biblia, ores a Dios y le digas: Señor, yo necesito que el autor de las Escrituras, que es el Espíritu Santo, ahora venga en mi auxilio para que me ayude a entender. Y comenzás a leer en forma pausada y te vas a sorprender cómo Dios comienza a hablarte en una forma segura. Y esa palabra que está escrita, que se considera lo que dice la Biblia, es decir, logos, se comienza a transformar en rema. ¿Qué quiere decir? No solo lo que dice, sino lo que me dice a mí personalmente en el momento en que estoy viviendo. Así que te sugiero todos estos consejos. Podría seguir muchos más, pero se me va el tiempo. En Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 13. Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 13, el apóstol Pablo le decía a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Claro, la imprenta se inventó en el año 1440 por Gutenberg, procedente de Alemania. Pero en aquellos días, cuando el apóstol Pablo le escribía a Timoteo, no había imprenta, no había libros, eran rollos. Y entonces los cristianos no tenía casi nadie tenía la Biblia en su casa. Entonces la única manera que los hermanos escuchen la Biblia era leyéndole en el culto. Entonces se pasaban mucho tiempo escuchando la lectura de la palabra de Dios. Alguien diría: ¿no lo podríamos hacer nosotros? Muchas veces lo pensé, pero nos demandaría por lo menos media hora para leer, ponele 6 capítulos y leerlo con detenimiento y con entendimiento. Antiguamente usábamos algunos elementos para estudiar la Biblia. Por ejemplo, concordancia bíblica, diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos confiables. Yo tengo todo eso en mi biblioteca, pero hace años dejé de utilizarlo. Tengo la concordancia bíblica más grande que se editó, un libraco enorme, pero para encontrar pasajes de la Biblia yo demoraba mucho tiempo, y para buscar en el diccionario bíblico cosas que yo no entendía, me demoraba muchísimo tiempo. Hoy tenemos la ventaja de tener la inteligencia artificial, o si no, buscar en Google. Por ejemplo, cuando hay algo que no entiendo, le pregunto a la inteligencia artificial, y lo que yo invertía 30 minutos, la inteligencia artificial me responde en 3 segundos. Y cuando yo le digo: necesito pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento que me hable del perdón de los pecados, me tira una lista que demora 3 segundos. Hermanos, estamos en el siglo XXI y nadie piensa viajar en un carro. Tenemos automóviles veloces, tenemos aeroplanos, tenemos todas las comodidades.
te sugiero comenzar a usar la tecnología moderna. Te vas a sorprender el enriquecimiento espiritual que te va a producir la inteligencia artificial, que te va a producir la tecnología. Así que yo la uso mucho. Así que actualmente todo eso son elementos que el Señor permitió que el hombre descubriera, que inventara. Dice que somos imagen y semejanza de Dios, y muchas veces uno se pregunta, ¿en qué nos parecemos? La inteligencia. Todo lo que el hombre inventa no es por su capacidad, es porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La inteligencia infinita de Dios le ha permitido al hombre crear elementos para su propio provecho. Obviamente que a veces la inteligencia del hombre le llevó a hacer cosas terribles, bombas mortíferas, misiles. Yo no estoy hablando de eso, pero la inteligencia y la tecnología bien usada es una bendición. Si alguien me dice, pastor, yo no entiendo cómo buscar la inteligencia artificial en mi celular. Bueno, en cualquier momento te muestro y te vas a sorprender, y a partir de ahí seguramente nunca más vas a querer dejar de usar la tecnología. En el capítulo 5 del Evangelio de Juan, Juan capítulo 5, versículo 39, el Señor Jesús dijo, ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio a mi favor. Ustedes estudian con diligencia. Dios quiera que nosotros estudiemos las Escrituras con diligencia. ¿Por qué el cristiano a veces está confundido? ¿Por qué toma decisiones equivocadas? Porque no conoce la palabra. Porque la palabra tiene respuesta para todas las vivencias del cristiano. Tiene consejos para las distintas experiencias en que vivimos. Así que ellas dan testimonio. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y versículo 11 dice, los de Berea eran más receptivos que los de Tesalónica y estuvieron más dispuestos a escuchar a Pablo y a Silas. Estudiaban las Escrituras todos los días porque querían saber si era verdad lo que Pablo y Silas decían. Bueno, en Tesalónica habían sido muy groseros con Pablo y con Silas, pero ellos fueron a Berea y en Berea se pusieron a enseñar, a predicar. ¿Pero qué hicieron los cristianos de Berea? Ellos no se tragaron todo lo que decía. A veces una falencia del cristianismo moderno es escuchar un mensaje, un estudio bíblico de internet. ¡Amén! ¡Qué buena esa idea! Hermanos queridos, hay cada errores doctrinales, cada cosa terrible que no concuerdan con la palabra de Dios. Pero si no conoces las Escrituras, fácilmente vas a ser engañado. Así que los cristianos de Berea estudiaban las Escrituras para ver si era verdad lo que les estaba enseñando Pablo y Silas cuando los estaban visitando. Dios quiera que nosotros usemos ese método también. En tercer lugar, la memorización de la Biblia. Algunos creen que la memorización de un versículo o dos es cosa de niños y de la escuela bíblica. Hermanos queridos, la memorización de las Escrituras es para todo creyente responsable. Ya sé, escucho decir a algunas personas, pero pastor, yo no tengo memoria. ¿Sabes por qué no tenés memoria? Porque no la ejercitas. Si vos copias un versículo y lo pones en el espejo del baño, si lo pones en el dormitorio, si lo pones en el comedor y todo el día repetís, se te va grabando. Y cuando te toca pasar por una vivencia como esa, seguramente el Espíritu Santo te va a hablar a través de lo que aprendiste memorizando la Biblia. Jesús dijo que cuando viniera el Espíritu de verdad, Él les revelaría todas las cosas. Y escuchad lo que dice a continuación. Y les recordará todo lo que yo les he enseñado. Pero para recordar algo, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que saber. Nosotros no podemos recordar algo que previamente no lo hemos aprendido. Entonces se da por descontado que un cristiano que ama al Señor, que ama su palabra,
pasa mucho tiempo memorizando, estudiando, leyendo la palabra de Dios, y en el momento en que estoy por dar un mal paso, el Espíritu Santo me trae a la memoria ese texto que tal vez me costó algunos días memorizarlo, pero en el momento oportuno me lo recuerda y me defiende de cualquier engaño. Así que la memorización de las Escrituras es fundamental. En el Salmo 119, versículo 11, Salmo 119, versículo 11, el salmista escribió: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lo que le acabo de decir. Cuando uno sabe un versículo bíblico y uno está por dar un mal paso, el Espíritu Santo te trae a tu memoria ese versículo que lo atesoraste en tu mente, en tu corazón. Y eso te impide dar un mal paso. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y en Colosenses 3:16, Colosenses 3:16, el apóstol Pablo decía: la palabra de Cristo more o habite o esté en abundancia en ustedes, enseñándose y animándose unos a otros con toda sabiduría. Así que toda la palabra nos enseña a memorizar, a estudiar, a leer. En cuarto lugar, la meditación en la Biblia. La meditación. Yo te diría que este es el elemento clave, fundamental, porque muchas veces hay cristianos que andan averiguando ¿qué me querrá decir el Señor? Y le pregunta: hermano, ¿qué te parece si hago esto? Y le pregunta a otro: ¿qué te parece si hago esto? Y cada consejero le da un consejo diferente. Y ese cristiano se marea y no dice: ¿qué hago? Uno me dijo A, el otro me dijo B. Pero Dios tiene una respuesta certera. Si uno conoce la palabra de Dios, sabe cuál es la respuesta o cuál es la salida frente a situaciones que a veces son difíciles de tomar. Pero meditar en la palabra de Dios, ¿qué significa meditar? Meditar significa buscar qué me dice Dios a mi situación por la que yo estoy viviendo. Ahora, eso no se consigue leyendo 10 capítulos. Eso se consigue: Señor, yo quiero que me hables a través de tu palabra. Y yo estoy pasando un momento de tristeza, un momento de dolor. Quiero que me hables. Si conoces bien la Biblia, seguramente que el Espíritu Santo te va a hacer recordar en qué pasaje está. Pero si no conoces tanto, le preguntas a Google: necesito versículos que me hablen sobre la tristeza. Y en 3 segundos te va a desplegar una serie de pasajes bíblicos que te hablan sobre la tristeza, y vas a empezar a leerlo detenidamente. Y en 10, 15 minutos vas a ser otra persona. Vas a tener lleno de fortaleza interior, lleno de ánimo, lleno de sabiduría. ¿De dónde lo sacamos? Con la ayuda de la tecnología moderna. Así que en el Salmo 1, versículos 2 y 3 leemos: en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Alguien una vez me dijo: pastor, ¿usted sabe alguna filosofía para que yo sea prosperado en las finanzas? Porque yo escuché que hay que sembrar y hay que poner $10,000, y si yo pongo $10,000, el Señor me va a devolver $30,000. Y le dije: eso no es bíblico, hermano. Para que Dios te prospere en todas las cosas, tenés que comenzar a meditar en la palabra de Dios. No, me dijo, eso está en la Biblia. Y le leí el Salmo 1 y quedó con los ojos abiertos grandemente. Por primera vez escuchaba que la meditación en la palabra de Dios hace que tu vida prospere en todas las cosas. ¿Y por qué estamos tan seguros? Porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a hablar al corazón y te va a conducir a toda verdad. Y cuando meditamos en la Biblia, Dios se compromete a prosperarte en todas las cosas. En Josué, capítulo 1 y versículo 8, Josué 1:8 leemos: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Nos está dando ganas de meditar en la palabra? A mí me está dando ganas de llegar a casa y ponerme a meditar, porque Dios promete que me va a prosperar en todo lo que hago, pero yo mi parte es meditar en la palabra de Dios. En quinto lugar, la enseñanza de la Biblia. La enseñanza de la Biblia. Bueno, siempre estamos luchando, animando para que los padres traigan a la escuela bíblica a sus niños. Pero ¿sabe dónde está la mayor escuela bíblica? En el hogar. ¿Quiénes son los maestros? Los padres. Y a falta de padres, los abuelos. Es necesario enseñarle especialmente a los hijos, a los nietos, a los bisnietos. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, Dios le dice a los padres: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Hermanos queridos, la mayor escuela bíblica es el hogar. Porque algunos padres dicen, bueno, en la escuela bíblica te van a enseñar. No, hermano, si vos sos papá o sos mamá o sos abuelo o sos abuela, la mayor escuela bíblica está en la casa. Y más que más cuando los padres son creyentes. En 2 de Timoteo 3, 14 y 15, 2 de Timoteo 3, 14 y 15, Pablo le decía a Timoteo: persiste en lo que has aprendido y te convenciste. Otras versiones dicen te persuadiste, pero es lo mismo, es más entendible decir te convenciste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Y de quién aprendió Timoteo? De su abuela Loida y de su madre Eunice. Y yo pregunto, ¿habrá abuelas Loidas esta mañana? ¿Habrá madres Eunices esta mañana? Pensé que se iban a levantar las Loidas y las... ¡Amén! Sí, sí, hermano. Bueno, ¿de quién has aprendido? Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En sexto lugar, la práctica de la Biblia. La práctica. Porque, seamos honestos, hermano, hoy por hoy muchos cristianos creen que ser cristiano es conocer la Biblia. ¿Y qué más? No, nada más. Basta que conozca. Este es un sábelo-todo. Conoce versículos de memoria. Podés saber la Biblia completa, pero si no la practicás, somos un alfabeto espirituales. En Mateo 7, 24 al 27, Jesús dice: cualquiera que me oye estas palabras y las practica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Hermano, el secreto del éxito no es conocer la Biblia, es conocer y practicar. El que practica la palabra de Dios es un campeón, es un cristiano fuerte, es un cristiano invencible, es un cristiano bendecido, es un cristiano que va a escuchar cualquier mentira en internet, en televisión o en la radio y va a decir: eso no es bíblico, yo creo lo que Dios dice en su palabra, y vas a estar prevenido contra los engaños. Cada uno de nosotros deberíamos tomar una decisión, la de leer la Biblia todos los días, si es posible en el mismo horario. Segundo, la de estudiar la Biblia con elementos auxiliares, la de memorizar la Biblia,
la de meditar y enseñar y practicar la palabra de Dios, y seremos bienaventurados, seremos dichosos, seremos felices, seremos prósperos en todas las cosas según las promesas de Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos estuvo hablando.